El pueblo muisca de Colombia para saludar en las mañanas dice Choguisúa. El pueblo indígena muisca está en las montañas del país, especialmente en el centro del país. Hoy inauguramos una nueva sección de Somos Abyayala, de Somos una América Abyayala, con Ingrid Cárdenas, investigadora del colectivo Agrario Abyayala, geógrafa de la Universidad Nacional y pronto magíster en Derechos Humanos de la Universidad Javeriana de Colombia. Buenos días, Amapola, ¿cómo estás hoy? Hola Chate, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, muchas gracias, muy contentos de tenerte en esta primera iniciativa de hacer estas videollamadas donde vamos a estar conversando con diferentes líderes de movimientos y jóvenes que hacen parte de Somos Abyayala y que han estado haciendo un ejercicio de acompañamiento y de trabajo directamente con comunidades rurales del país. Como les venía contando, Amapola ha estado trabajando en la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, específicamente en el tema de tierras, que fue el punto más discutido del acuerdo. Y nuestra primera pregunta clave va en relación con, ¿está o no cumpliendo el gobierno de Colombia el punto uno del Acuerdo de La Habana sobre la reforma rural integral? Bueno, frente a eso, bueno, el punto uno es uno de los más complejos y que más demoró también en estructurarse en la negociación del Acuerdo de La Habana, pero yo voy a hablar específicamente de la formalización de la tierra. O sea, en el acuerdo que se firmó en noviembre del 2016, se quedó un compromiso de la formalización de 7 millones de hectáreas y de un fondo de tierra para un fondo de tierras y 3 millones de esas tierras iban a ser para comunidades campesinas y pueblos indígenas y comunidades afro. Este es un solo elemento del punto uno que se llama reforma rural integral y que tiene otros elementos, cada uno con una línea de implementación diferente, pero que están relacionados con la tierra. Este acápite solo habla de la formalización. Digamos que para hacer inversión rural es muy importante la formalización de la tierra. Entonces se planteó que en Colombia hay un alto índice de informalidad de la tierra, de negocios jurídicos relacionados con la tierra que no están registrados. Realmente no se tiene un diagnóstico claro de en qué estado actual está la formalización de la tierra en Colombia o qué grado de acumulación de tierras hay. Bueno, son datos que antes no se han priorizado y no se tienen datos actuales de ese estado en las zonas rurales. Así las cosas, después de la firma del acuerdo, surgió como toda una iniciativa de empezar a mirar esas temáticas, el tema de tierras, el tema de actividades productivas para el desarrollo rural. Entonces, muchas políticas públicas y todo el marco legal del gobierno anterior, que fue el que firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, iba enfocado a eso. Se priorizaron 16 municipios que fueron los que más sufrieron el conflicto armado durante 50 años o más. Y a partir de ese primeros enfoques, de esas, como pilotos de esos municipios priorizados, se implementaron diferentes rutas. Entonces, ¿cuáles fueron las rutas más relacionadas con la tierra? Los PDETs, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, liderados por la Agencia de Renovación Territorial, y que tenían como fin mirar el potencial de desarrollo, el potencial de inversión para actividades productivas en esos municipios. Entonces, hay una entidad que lo desarrolla, hay una política pública que la soporta y hay todo un equipo de trabajo haciendo ese diagnóstico. ¿Qué otro mecanismo funcionó? Bueno, puedo nombrar solo los dos que más conozco. El otro son los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Funciona de la misma manera, son liderados por la Agencia Nacional de Tierras, que es otra entidad con un marco legal establecido después de la firma del acuerdo y que tiene un equipo de trabajo que participa en esos mismos territorios. Entonces son 16 municipios que van a tener PDETs, que son planes de desarrollo con enfoque territorial, y van a tener planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Yo 16 regiones y 170, más de 170 municipios, ¿verdad? Eso es lo que hace referencia. Ajá, ok, Sí. bien. Sin embargo, uno tiene la finalidad de mirar el tema de desarrollo y de inversión para procesos productivos y el otro el de formalización de la tierra. Se complementan, o sea, tú no puedes invertir en proyectos productivos si la gente no tiene propiedad de la tierra. Tú no puedes invertir en una tierra que no es de nadie.
o aparentemente no es de nadie, ¿no? O es del Estado o no está legalizada y registrada ante las instituciones del Estado. ¿Qué pasa con esto? Entonces, digamos que el avance que se hizo después del acuerdo en el gobierno anterior fue hacer los diagnósticos, hacer esos planes. Ya se ha avanzado en varios municipios sobre estos diagnósticos actualizados, todo el equipo de trabajo hizo como una recopilación de información, unos diagnósticos, pero en el gobierno actual pues ha quedado en eso. O sea, al momento tenemos es un desarrollo de papel, una formalización de papel, un diagnóstico, tenemos todos los diagnósticos, tenemos todos los planes, digamos que Colombia es experto en hacer planes. Entonces tenemos un montón de papeleos, de diagnósticos, de planes de los mismos municipios, pero no se ha avanzado en, como tal a la implementación. Ujú, Estamos en el papel todavía. Y para que haya una implementación, primero tiene que haber voluntad política, inversión y todo un plan estratégico y una política pública y un marco legal que siga impulsando esa implementación. ujú. Así las cosas a tu pregunta de si el Estado colombiano está cumpliendo con este acuerdo, entonces yo podría responder que en el gobierno actual no se está impulsando la implementación de este punto. Ujú. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, hay varios problemas, pero uno de ellos es que la gente ya quedó con falsas, o sea, quedó ilusionada, se le generaron falsas expectativas para algo que tal vez no se va a cumplir porque no hay voluntad política, porque no hay dinero para invertir en estas iniciativas. Igual es como un trabajo, como es un trabajo que nunca se ha hecho, es un trabajo costoso. Ujú, Digamos que para la formalización de la tierra sería muy sencillo si las instituciones colombianas previamente hubieran tenido un trabajo consolidado de recopilación de información. ¿A qué me refiero con esto? Si previamente catastro, registro, el IGAC, sus bases de datos frente a la zona rural estuvieran actualizadas, realmente sería un trabajo que sería más fácil abordarlo, tramitarlo en los territorios. Pero como esa información no está, previamente no estaba, entonces hacer todo un levantamiento, así sea de un municipio, no hablemos de las 16 zonas, sino de un solo municipio, es una inversión muy costosa. ujú. Porque como es desde ceros empezar a mirar información de límites, información de negocios sociojurídicos sobre la tierra. Ahí en Colombia la informalidad de los negocios sociojurídicos de la tierra son muchos. Tú puedes comprar o la gente históricamente ha comprado la tierra con compraventas, con negocios de voz a voz, o sea, la informalidad de la tierra acá es impresionante y hay un montón de modalidades. Entonces, pues como abordar este tema requiere realmente un equipo de trabajo bien consolidado y una inversión económica fuerte que el gobierno actual no, pues no pretende invertir, digámoslo en ese sentido. Ujú. Hay un debate a nivel internacional con la Declaración de los Derechos del Campesinado y la apuesta de un reconocimiento profundo del campesinado como sujeto social y político, y que en Colombia también tiene sus repercusiones. Em, yo conozco que has estado trabajando específicamente en zonas donde la formalización de la tierra de la que hablas del punto uno tiene que ver también con un debate que es histórico en el país, que tiene que ver con la posibilidad de que los campesinos estén en zonas reconocidas como de conservación ecológica por la ley y que ha tenido dificultades para poder acceder. Ese campesinado ha tenido dificultades para poder acceder a tierras, ha estado viviendo en estas zonas de frontera ecológica. ¿Cuáles son podrías darnos un ejemplo concreto de los que has venido trabajando, como esos conflictos que hay entre la implementación, el acceso a tierra que quieren los campesinos, que el acuerdo de paz respalda ese acceso a tierras, pero también un poco la respuesta desde el Estado a esa demanda por acceso a tierra en esas zonas de conservación ecológica que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de La Habana? Bueno, el tema de las áreas de protección es un poco más complejo, o sea, súmale a los negocios informales y a que la gente no tiene tierra, que la distribución territorial no ha sido ordenada. Entonces, bueno, Colombia
es como una mezcla de muchas Colombias chiquitas. No es lo mismo el problema de tierras en el Valle del Cauca que el problema de tierras en el Meta, que el problema de tierras en la costa. O sea, acá, si nos vamos a microfocalizar esos lugares, pues encontramos unas dinámicas, unos procesos de colonización diferentes, unas comunidades diferentes, y asimismo se va complejizando el proceso de formalización de la tierra o el proceso de ordenamiento. Entonces es muy complicado lograr homogenizar como la problemática, pero voy a hablar como de unos casos específicos que logro identificar y que son diferentes también uno del otro. Entonces, ¿qué pasa? Conozco dos ejemplos claros, que uno es en el Meta y otro es acá en el Valle del Cauca, donde me encuentro en estos momentos. Y en el Meta, por ejemplo, existen muchas figuras de conservación. Colombia y creo que varios países latinoamericanos tienen unos compromisos internacionales para la conservación. Entonces, crea unas figuras de conservación que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como son los parques nacionales, las zonas de reserva forestal, las áreas de protección, los distritos. Bueno, hay varias figuras que no las puedo nombrar en este momento, no las tengo acá como a la mano, pero estas figuras de ordenamiento pueden estar en un mismo municipio. Digamos que acá la división político-administrativa está en Colombia, como figura menor están los departamentos y más pequeños están los municipios. Digamos que la unidad a la que voy a hacer referencia es el municipio, que es una parte muy local de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, en un solo municipio podemos tener varias figuras de conservación. Podemos tener un parque nacional, pero también ese parque hace parte de un área de manejo especial de la Macarena y tiene unas zonas de amortiguación y unos distritos de manejo y unas áreas. Entonces, si hacemos, no sé si puedo utilizar un papel, si tenemos un Claro. municipio, entonces hay muchas figuras de conservación que están sobrepuestas, que se crearon. Entonces tenemos un parque nacional, tenemos distritos de manejo integral, zonas de amortiguación, áreas protegidas y puede haber una grande que sea un área de manejo especial de la Macarena, por ejemplo. Todo eso sobrepuesto en un mismo territorio. Así las cosas, se diría que en términos ambientales es estratégico porque la finalidad del uso del suelo está dado como a la conservación y digamos que sus fines misionales son interesantes porque es importante conservar los sistemas pues, ecológicos y de interés ecológico. Pero lo que no se tuvo en cuenta es que en la época del conflicto o hacia los años 50 o antes de que se crearan las áreas protegidas, ya vivía gente ahí o ya había gente colonizando o durante los años de la violencia, el desplazamiento y todas las dinámicas que tuvo el conflicto armado generaron que esas zonas fueran colonizadas por comunidades campesinas, por comunidades afro o comunidades indígenas. Digamos que aquí los indígenas es un caso diferente porque ellos están reconocidos, son sujetos de derecho ante la Constitución del 91 y tienen otra como ruta de atención y un reconocimiento de sus derechos aquí, que se cumplen o no es otra discusión, pero hay un reconocimiento. ¿Qué pasa con el campesino? Tú hablabas de que internacionalmente se ha avanzado como en un reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, pero en la práctica como tal, actualmente no existe en Colombia el documento que diga el campesino es reconocido como sujeto de derechos. Digamos que está todavía en el debate, pero no hay como un marco legal o una política pública que reconozca al campesino como sujeto de derechos. Así las cosas en las áreas protegidas, en términos de propiedad de tierra, el campesino que vive en áreas protegidas no es dueño de su tierra, porque la tierra es del Estado y es de parques nacionales en este caso. Entonces, esa tierra, lo que se dice del Estado es no se puede, pues es inembargable, imprescriptible, y otra palabra que no la recuerdo. Y esto lo que quiere decir es que no se puede vender, no se puede, y tiene unos usos específicos. Entonces, el Inalienable. Estado, Ujú. inalienable, gracias. Entonces, tiene una protección constitucional que pues el campesino como tal no puede competir contra esos derechos que ya tienen las áreas protegidas. Pero existen otras figuras, por ejemplo, las zonas de reserva forestal, que eso sí ya sea un poco más acá hacia el valle. Entonces,
las zonas de reserva forestal no tienen una protección tan rígida, tan estructurada como los parques nacionales. Digamos que los parques sí tienen toda una institución que está a cargo de esas áreas, todo un marco, un plan de manejo, un marco de uso del suelo, bueno, toda una estructura. Las zonas de reserva campesina, esa estructura está un poco más difusa, porque su finalidad fue proteger, ser zonas de amortiguación de la cordillera. Entonces, ¿qué se dijo? El planteamiento es bien interesante de la creación porque se dice, bueno, las zonas altas de la cordillera son las que proveen agua y son los páramos y son las zonas, las fuentes hídricas. Entonces, creemos una figura de protección que se llaman zonas de reserva forestal que amortiguen esas zonas. Entonces, en términos de para qué se creó, realmente tiene mucho sentido y yo como me reconozco como ecologista, entonces sí creo que es como un fin interesante. El problema es hacer el fin desde el escritorio. Entonces yo creo la figura, miro el mapa, hago la línea y digo, esta parte tiene que hacerse para zonas de reserva forestal y su uso tiene que ser para conservación. Pero ¿qué pasa? Como no vamos a lo local, como no vamos a lo micro, entonces sucede lo mismo. Muchas poblaciones están ubicadas en esta zona de ladera de la cordillera, viven ahí hace un montón de años y pues no tienen tampoco propiedad de la tierra. Han hecho negocios jurídicos informales, muchos han registrado, pero como es una figura tan difusa hasta hoy, que ya estamos en un escenario de posacuerdos, que surgen estas otras problemáticas. Porque antes, ¿qué pasaba? Como en esas zonas había conflicto, pues el problema único era el conflicto y la única inversión era atacar e invertir en la guerra y bueno, entonces, ahora ya, digamos que con el acuerdo de paz surgen esas otras problemáticas. Entonces la gente dice, bueno, ya que tenemos un escenario de paz, entonces queremos hacer inversión, pero para hacer inversión necesitamos tierra, pero para tener tierras, ahora me están diciendo que estoy en ley segunda y que no puedo tener tierra o que tengo que hacer cierto proceso. Entonces, el problema acá es que se crean las figuras sin tener en cuenta lo local. Entonces, como que le ponen las figuras de conservación a la gente encima. La gente ni siquiera, de hecho, si tú vas, ni siquiera ves hasta qué punto tú estás en una zona, en un área protegida y hasta qué punto no, porque ni siquiera la delimitación espacial está. Ujú. Entonces, tú podrías perfectamente comprar una finca y del río para allá ya es parque, pero tú no logras identificar. Hay unas que son con límites geográficos, el río, la cuenca, la cuchilla, pero hay otros que no, que son líneas rectas, o sea, son figuras que se han creado desde un escritorio, donde la gente hace con imágenes satelitales una delimitación interesante, pero que a la final es de papel, no está en el territorio. ¿Qué pasa con la formalización de la tierra en estas zonas? Digamos que los parques sí están como establecido que no pueden ser tituladas, o sea, no puede ser propiedad privada de nadie. Son de parques nacionales y parques nacionales es del Estado. Ahí, por el momento, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa con las zonas de reserva forestal, que son otra figura? Entonces, las zonas de reserva forestal tienen tres categorías, A, B y C. Una de ellas es más restrictiva que las otras. O sea, las que están en la zona más alta, obviamente, son más restrictivas en el uso del suelo que las que están en la zona baja, o sea, en la montañosa. Así las cosas, lo que hace el Ministerio de Ambiente, que es la entidad encargada de estas zonas, es dar, esas zonas se pueden sustituir, o sea, yo puedo hacer un reclamo antes, digamos, la ley, te digo cuál, sí, la ley 135 de 1961 permitía la titulación de zonas de reserva forestal para comunidades campesinas. Ahí hay un dato importante y es que en 1960 es la primera vez que se crea un parque nacional natural. Y al año siguiente se crea la ley 35 de 1961 que dice que los campesinos pueden titular zonas de reserva forestal. Ahí fue interesante porque muchos campesinos empezaron a a pedir la sustitución y titular sus tierras, no hay problema. Muchos otros no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, si el Ministerio de Ambiente sustituye todas esas tierras, pues ya no existe la reserva de ley segunda, porque entonces todo queda... Pero ¿cómo mediar eso? O sea, ¿cómo mediar si la gente no puede vivir en las zonas, por ejemplo, para el Valle del Cauca, un municipio, por ejemplo, Pradera, la zona plana está caracterizada por monocultivos de caña, toda la zona de ladera, toda la zona plana.
Entonces, cuando vamos, ¿qué le ha tocado a la gente que tiene otros cultivos o a los campesinos que han sido desplazados por ese monocultivo? Irse a las zonas más altas. Ujú, Sabemos que las zonas más altas tienen más restricciones ambientales, pero la gente no puede habitar en estos momentos las zonas planas porque son de los ingenios azucareros. ujú, ¿Cómo se le soluciona el problema de propiedad a estas personas? ¿Se les sustrae de la zona de reserva campesina? El año pasado salió como una ley que decía que el Ministerio de Ambiente podía dar contratos de uso para estas zonas. El contrato de uso es como que te dicen, tú puedes trabajar acá y puedes darle estos usos que están permitidos en esa zona, pero no te permite la propiedad. ¿Y qué es lo que demandan las comunidades? Ellos quieren tener la propiedad sobre sus tierras, ser dueños porque al tener propiedad pues adquieres derechos. Es una ujú. cuestión también de derechos. Cuando hablas de todos estos conflictos, estamos hablando a nivel institucional y de los desafíos que crea la construcción de paz, las nuevas instituciones, las nuevas políticas públicas, pero sin embargo, desde la implementación misma del acuerdo de paz y antes, hemos visto que hay una parte de la sociedad colombiana que le está haciendo oposición al acuerdo de paz. En los temas de tierras, esta oposición se siente más fuerte y hay unas posiciones desde los gremios de los ganaderos, de los grandes empresarios, que han catalogado como el acuerdo de paz como contraproducente para la historia reciente del país. ¿Por qué tanto opositor a la implementación de un acuerdo que, como mencionas, está buscando garantizar derechos para un campesinado, para pueblos indígenas, para pueblos afros afectados por la guerra en Colombia? Bueno, aquí el tema de los opositores del acuerdo, quiero hablar específicamente si se oponen al proceso de formalización de tierras, porque pues me imagino que también se oponen a un montón al tema de género y se oponen a un montón de cosas, pero voy a hablar específicamente si hay oposición frente a la formalización de la tierra. Yo considero que como tal no es oposición a la formalización de la tierra, porque la formalización de la tierra es ventajosa también para los opositores de la paz, digamos. O sea, el problema no es la formalización y yo creo que la posición de ellos no va en contra de la formalización, sino de a quién le vamos a formalizar. Entonces, como dije antes, esto garantiza unos derechos sobre la propiedad, pero ¿le queremos garantizar los derechos de la propiedad al poblador rural, a los indígenas, a los afros, a los campesinos? ¿O preferimos garantizarle los derechos a las empresas, a los, a los grandes latifundistas, bueno, a los propietarios de grandes hectáreas? Entonces, yo creo que ellos quieren modificar, o sea, la posición va no tanto a la formalización per se, sino a quién le vamos a formalizar. Y es un caso claro, o sea, la formalización busca primero identificar cuáles son los baldíos de la nación, los famosos baldíos, porque en el acuerdo se dice, sí, hay baldíos de la nación, hay que formalizarlo, pero Colombia ni siquiera sabe cuáles son los baldíos, cuáles sí, cuáles no. Entonces, es lo que dije al principio de que hay una desactualización de información grande, es lo que nos lleva a mirar las problemáticas territoriales, y es ni siquiera sabemos cuáles son los baldíos del fondo de tierras. Entonces miremos a ver dónde es que están esos famosos baldíos. Y cuando llegamos, pues después de tantos años, esos baldíos ya están ocupados, que pueden estar ocupados por comunidades campesinas que colonizaron o que fueron desplazadas y llegaron allí, o pueden ser ocupados por empresas multinacionales, por ingenios, por petroleras, por no sé. O sea, el baldío puede llegar cualquiera. Ujú. Entonces, ¿a quién nos conviene más titularle? ¿A la petrolera o a la empresa grande o a la multinacional o al pequeño campesino que llegó acá a desplazar? Yo creo que la discusión va un poco en el a quién le formalizamos y no en el proceso de formalización, porque el formalizar es rentable. Cuando formalizas se pagan impuestos, cuando formalizas tú le puedes comprar con facilidad y tus negocios van a ser legales. Entonces, realmente conviene si le formalizan y yo después llego, le formalizamos a campesinos o indígenas. Bueno, indígenas tienen más protección, ¿no? Y yo puedo llegar a comprar las tierras y ahora como están formalizadas, pues es un negocio legal. Que se las puedo pagar mal, se las puedo pagar mal, pero el papel me dice que lo compré legalmente y no tengo Ujú. después que justificar cómo accedí a las tierras o si fue dudosa la manera en que yo accedí a ellas. Entonces, yo creo que los que se oponen a este proceso de formalización se oponen es a los sujetos de ordenamiento, que en este caso tienen unas características.
sujeto de ordenamiento es la persona sin tierra, el campesino sin tierra o el poblador rural sin tierra, que tiene menos de una UAF, que tiene unas características establecidas, pero no le queremos formalizar a él. Entonces, por eso es que yo creo que va hacia allá va el proceso de oposición. Ujú. Es bien interesante y nuestra cuarta pregunta tiene que ver precisamente con que vemos que en varios de los conflictos, en el Abya Yala, de los conflictos por acceso a tierras, vemos movilizaciones permanentes en varios países del campesinado, de pueblos indígenas, de pueblos afrocolombianos, que están buscando la reivindicación del acceso a tierras. En esa perspectiva, y has mencionado en algunos momentos cuáles son las peticiones o las intenciones, las perspectivas de las comunidades, pero en este caso en Colombia, en el caso específico de la formalización, ¿qué quieren entonces las comunidades? ¿Qué están exigiendo en el marco del acuerdo de paz y de la implementación del punto uno del acuerdo? Ok. Bueno, yo como tal no voy a hablar por las comunidades campesinas o los pueblos indígenas o las comunidades afro porque pues no pertenezco a ninguno de estos grupos. Sin embargo, desde mi proceso de investigación sí he logrado evidenciar que sus demandas frente a la propiedad y a la formalización de la tierra es porque le genera como una propiedad, como un derecho sobre eso. Bueno, las comunidades tienen una relación muy fuerte con la tierra, ¿no? Por procesos, porque es una cosa cultural, es una cuestión económica, social, todo su entorno y su, no sé, como su, ay, bueno, su estructura está en torno a la tierra, su relación está en torno a la tierra para La los pueblos cosmovisión en indígenas. algunos pueblos. Ujú. Ajá, entonces la tierra es muy importante para ellos por su relación con la misma. ¿Qué pasa? Que al no tener la propiedad, que al no tenerla, se sienten súper inseguros, que en cualquier momento los pueden sacar, que en cualquier momento se los pueden quitar. O sea, el hecho como la demanda en torno a al proceso de tierras y la demanda de tierras es que queremos tener nuestra tierra. Como las personas en la ciudad cuando tienen un apartamento, es como tener lo propio. Y ya tú lo propio lo pintas o lo vendes o te quedas con él, pero es lo tuyo y te garantiza unos derechos frente a, volvemos al tema de derechos, es una cuestión también de que te garantiza unos derechos sobre mi propiedad privada. En este caso, para las comunidades, si tienen territorios colectivos como los resguardos indígenas, para los campesinos las zonas de reserva campesina o los territorios colectivos de las comunidades afro, generan unos derechos sobre ese territorio. O sea, yo decido sobre ese territorio. ¿Qué pasa cuando tú no lo tienes? Pues que tú no tienes poder de decisión sobre ello. Yo creo que eso es, y en varios espacios ellos han demandado como ese poder decidir sobre sus tierras. Y Ujú. se lo garantiza la propiedad formalizada. O sea, cuando el Estado reconoce que esto es mío, pues reconoce que yo debo tomar decisiones o debo participar en la decisión de este territorio. Ujú. Gracias, Amapola. Nuestra quinta pregunta, las noticias que están girando ahora en Colombia en relación con las comunidades, los pueblos indígenas, los conflictos de tierra, la respuesta del gobierno tienen que ver con un proceso que se ha denominado la Minga, que específicamente en el suroccidente del país está reuniendo a pueblos indígenas y a campesinado. ¿Qué es eso de la Minga y qué está pasando, Amapola, en Colombia? Bueno, la Minga, que en este momento se encuentra en paro aquí en Colombia, ellos lo que han hecho es exigir que el presidente actual, el presidente Duque, haga presencia para escuchar sus demandas. A ellos se les ha incumplido, acuerdos anteriores no han sido cumplidos, aún el tema del conflicto es muy fuerte, han matado muchos líderes sociales, entonces la situación se vuelve tan densa en términos de orden público, de seguridad, de incumplimientos, no tienen garantías de ningún tipo. Entonces ellos demandan la presencia del Estado y en este caso del presidente, el cual no llevan, ya deben cumplir más de 15 días en paro y no han sido escuchados como tal por el presidente. Entonces ellos siguen haciendo como este llamado a que sean escuchados y que por favor se sienten a negociar con ellos, a mirar el tema de los líderes asesinados, a mirar el tema del incumplimiento de acuerdos previos, a mirar el tema de seguridad en su territorio y ellos exigen la implementación del acuerdo, porque también
se les ha incumplido en eso. Ellos ven el potencial de este acuerdo de paz, más allá de que sea el acuerdo entre las FARC y el gobierno, es un acuerdo que garantiza unos derechos a las comunidades indígenas, campesinas y afro y a las personas rurales que sufrieron el conflicto armado. Entonces, para ellos, respaldar esa implementación es como asegurar sus derechos y su desarrollo y el acompañamiento en estos territorios que han sido como tan abandonados durante tantos años y tan estigmatizados por la violencia y bueno, toda la carga que trae consigo el conflicto armado. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Amapola. Vemos cómo Colombia sigue siendo un ejemplo que pasa en Latinoamérica de la necesidad de la reforma agraria, esa lucha reivindicativa por acceso a tierras que inició en el México de 1910, que lleva más de 100 años, hablando de estos temas de reparto de tierras, de acceso a tierras, de posibilidad de garantizar eh, formas de vida, planes de vida en los territorios. Muchas gracias por darnos esta perspectiva de lo complejo de lo que está pasando en Colombia. Sin embargo, antes de cerrar y sabiendo que después de los acuerdos de paz de Colombia se ha venido viendo como una fuerza desde los jóvenes que se ven como generación de paz, intentando pensarse o soñarse otro futuro para el país. Para cerrar rápidamente y sobre todo para la audiencia de Somos Abya-Yala, donde hay muchos jóvenes trabajando desde el norte, desde el sur de nuestro continente, ¿cuál es ese rol que están jugando los jóvenes? ¿Cuál es esa invitación que tú haces para los jóvenes que están haciendo parte de esa generación de paz en Colombia? Bueno, mi recomendación para los jóvenes sería que nos pensemos ya más en términos de implementación. Yo siento que si eres un joven investigador o un joven empresario, un joven desde todos los sectores, tenemos que empezarnos primero en cómo implementar ese avance que ya se hizo en el gobierno anterior. O sea, lo que yo dije antes de ya existen los diagnósticos, yo no necesito volver a hacer un diagnóstico. Si yo soy investigadora, no necesito volver a hacer todo el contexto y todo el diagnóstico del lugar porque ya hay un avance previo que se hizo. Entonces, ¿qué hacemos? No, no dejemos eso en el papel como siempre pasa y como pasa cada que se cambia un gobierno, y es que queda todo en el papel y la gente queda ilusionada en los territorios, se les crean falsas expectativas, se genera una acción con daño con estas intervenciones institucionales. Entonces, pensémonos primero en propuestas que vayan muy enfocadas a la acción sin daño para las comunidades y que sean en torno al hacer, al implementar. O sea, más allá del papel, la gente necesita cosas concretas, reales en el territorio. Entonces, los jóvenes, y si eres un joven empresario, si eres un joven investigador, buscar la manera de más allá de sacar diagnósticos y más allá de sacar planes, hacer actos concretos o sea, que sean reales, que sean visibles para la gente, porque realmente eso es lo que se necesita en las zonas rurales. Ok, muchísimas gracias, Amapola, por tu perspectivas, por tu conocimiento, por compartir con Somos Abya-Yala. Y esperamos que estas 5 preguntas claves nos ayuden a entender un poco de la complejidad del momento político de Colombia. Muchísimas gracias, que estés muy bien y disfruta tu día. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias también. Que estén muy bien. Chao. Chao.